Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite dialogar, que nos permite compartir, un espacio en el que podemos hablar, de nuevo, desde posiciones diferentes, desde puntos de vista diferentes. Eso sí, con rigurosidad, ¿no? Porque todo lo que hablamos tiene que sustentarse siempre en datos, porque no estamos hablando solamente de opiniones, sino de argumentos construidos. Pero entendiendo, y eso sí, ¿no?, que cualquier diferencia que podamos tener no nos convierte para nada, ni en asomo, en enemigos o enemigas, sino que la diversidad, lo que hace es ser que nos hace parte de una conversación. Nos permite ir encontrando puntos de vista diferentes, experiencias diferentes. Y es a partir de esa diversidad donde nos podemos escuchar y donde es importante ser capaces, todos y todas, de abrir el corazón y de abrir la mente para no solo oír las palabras de alguien más, sino entender lo que ese alguien más nos quiere decir. Lo que podemos encontrarnos, ya sea en los comentarios aquí de YouTube, cuando los veo, y un enorme saludo a quienes siempre están comentando, también a quienes ven el programa a través de la televisión, también un gran saludo. Ya un par de veces me han dicho ahí, hey, lo veo los lunes, entonces un gran abrazo también a todos ustedes. Y también las veces que podemos encontrarnos en diferentes espacios de diálogo, de discusiones, un café con un amigo, con una amiga, pero que sean siempre espacios de diálogos, donde la diversidad de opiniones, en lugar de separarnos, sea motivo para unirnos en la causa común de construir desde la diversidad, construir desde la diferencia, encontrar nuestras fortalezas en estas diferencias, porque es así como podemos aportar en el construir de la casa común, donde vamos al final de cuentas a vivir todos y todas. Y en ese construir de la casa común, todos y todas cuentan. Por más chiquita que sea, cuenta. Hasta el hilo, ¿verdad? Si vamos a ver cómo construyen las casas ahí, el hilo así chiquitito se ve el hilo, apenas se nota a veces. Pero ese hilo hace que toda la pared quede recta, quede pareja. Sin ese hilito, toda chueca quedaría la pared. Entonces hasta ese hilito chiquitito tiene una enorme importancia. Entonces hasta las opiniones más pequeñas son capaces de contar. Pero eso sí, eso es bien importante. Ninguna opinión tampoco puede ser tolerada si esa opinión significa violentar a otro o a otra. Eso también hay que tenerle mucho cuidado. Sí, como aquí hay la libertad de opinión y todos tenemos derecho a opinar, entonces yo opino que hay que... No, ¿verdad? Una opinión que signifique violentar a otro o a otra, ahí sí hay que llamar la atención, ¿verdad? Hay que ser capaces de reconocer cuando una opinión es un ladrillito que está construyendo la casa común y una opinión que lo que hace es destruir. Destruir atacando al otro o a la otra, ¿verdad? Porque no se trata de atacar a personas. Sin duda, en el marco de cuando se tienen diferencias, claro que cuando hay opiniones diferentes se ven atacadas, pero no se ven atacadas las personas. Lo que hay que atacar son las ideas, son los argumentos, y hay que hacerlo con fundamentos, ¿no? Y esa es la discusión que desde este espacio intento que promovamos siempre, siempre. Discusión, debate, diálogo, pero sin atacar a la otra persona. Porque la otra persona no es mi enemiga. La otra persona es mi amigo, mi amiga. Seguramente es una buena persona y nos podemos llevar muy bien. Simplemente si abro mi cabeza y abro mi corazón también
para escuchar lo que tiene que decir y entender las razones, ¿no?, por las que podemos estar en desacuerdo. Este día quiero que retomemos un tema que últimamente veo que ha estado siendo bastante polémico en redes sociales, en las noticias, en la opinión pública en general. Y es el tema del Bitcoin, ¿cierto? A ver, ¿por qué ha venido siendo tan sonado últimamente? Bueno, desde junio ya del año pasado, donde se anunció que se iban a hacer las reformas legales, ¿no?, que ya luego lo vamos a ir comentando. Pero desde entonces ya hemos visto cómo Bitcoin ha sido un tema un poco más recurrente en el país. Pero últimamente, en estas últimas semanas, el tema de Bitcoin ha tomado todavía más fuerza. Porque hemos visto cómo en mercados internacionales, en el mercado cripto en particular, el valor del Bitcoin ha venido bajando bastante. Tanto que ayer, ¿cuándo fue? No, el sábado, perdón. El sábado recién pasado, el precio del Bitcoin llegó incluso un momento a los $17,000 por Bitcoin, ¿no? Y entonces hay varias voces hablando, ¿no?, o poniendo en perspectiva, poniendo sobre la mesa la discusión sobre las inversiones que ha estado realizando el gobierno en este criptoactivo y que ahora está en un periodo bastante débil, pongámoslo así. Entonces, creo que para analizar eso, tenemos que ir viendo un poquito más. Vean. Antes de hablar del gobierno como tal, del gobierno de El Salvador, me parece importante hablar del Bitcoin. Del Bitcoin y de los mercados financieros internacionales. Porque ahí me parece que hay una relación interesante que se debe de hacer. Antes, incluso aquí no estamos hablando del gobierno de El Salvador. Estas son tendencias que pasan con o sin el gobierno de El Salvador. Y que tienen mucho que ver con lo que se estuvo discutiendo, ¿no?, o que hemos venido discutiendo mucho alrededor del Bitcoin. Y es que hemos dicho desde muchas veces que el Bitcoin no tiene las características de ser moneda. Todavía no, por lo menos no ahora. Por lo menos no en todo este periodo, no solo ahorita, sino hasta en todo el recorrido de vida del Bitcoin hasta la actualidad, nunca ha logrado todavía desarrollar las características para poder ser considerada una moneda. ¿Qué es entonces el Bitcoin? El Bitcoin actualmente es un activo financiero de especulación, un activo financiero de inversión. Y eso es algo que desde hace ratos se ha venido discutiendo, ¿no?, y que mucho se había comentado sobre eso cuando se dijo que se iba a convertir al Bitcoin como moneda de curso legal, porque el Bitcoin no tiene las características para ser moneda, por lo menos no hasta ahorita. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de que no tiene las características de ser una moneda? Porque como nos lo está demostrando la coyuntura actual, la mayor parte de personas que están en el mundo cripto no están comprando Bitcoin o no se están adquiriendo Bitcoin por cualquiera de las formas que sea, ya sea comprando, minando, haciendo cualquier. Pero las personas que han entrado y que tienen en sus manos Bitcoin, bueno, no en sus manos, en sus carteras, en sus wallets Bitcoin, no lo hacen con la intención de comprar o vender cosas. No lo hacen con la intención de utilizar Bitcoin para ir al mercado o para ir a comprar al súper. Lo hacen para comprar y vender Bitcoin mismo o cualquier otra criptomoneda. Es decir, esperando que puedan estar realizando ya sea operaciones de corto o operaciones de largo plazo. Entonces la mayor parte, posiblemente una pequeña parte si la quiere utilizar para transacciones, en bienes y servicios, pero la mayor parte del mundo cripto utiliza el Bitcoin y a las criptomonedas como medios de inversión, medios de especulación, donde lo que buscan es entrar a ese mercado para operar
y obtener rentabilidad de ese mercado. ¿Sí? Entonces, eso hace que Bitcoin y cualquier otra cripto de este mundo más cripto, porque hay algunos reductos de criptos comunitarias, que ese es otro tema muy interesante de hablar, pero en el mainstream de las criptos, la mayor parte están siendo utilizadas como activos de inversión y por lo tanto no son capaces de cumplir su función como moneda, porque no están las personas, los usuarios de esas criptos, no las están viendo para las transacciones de bienes y servicios, sino para operaciones en el mismo ecosistema de las criptos y obtener de ahí rentabilidades. Claro, me pueden decir, y tienen toda la razón, que con eso mismo pasa con todas las otras monedas fiat, con el dólar, con el euro, con el yen, donde van a haber inversores en los mercados forex que están comprando y vendiendo monedas, intentando sacar rentabilidad, y tienen toda la razón. Pero no es la mayoría de los usuarios. La mayoría de los usuarios de dólares o de euros o de tal, lo utilizan para hacer transacciones. Y que esas transacciones le generen, transacciones de bienes y servicios, ¿sí? Para intercambiarlos, para ir a comprar el súper, para ir a comprar el mercado, para hacer negocios. Y muchas veces sí, buscan rentabilidad, pero buscan rentabilidad de la transacción del bien o servicio, no del dólar en sí mismo, ¿no? Y sí, hay gente que busca hacer rentabilidad de las transacciones del dólar en sí mismo, pero la mayoría de usuarios utilizan a las monedas, dólares, euros o lo que sea, el dinero fiat, para hacer transacciones de bienes y servicios, que es un esquema, si ven, el opuesto a el de los mundos criptos, donde la mayoría está por la rentabilidad y un pequeño grupo es el que busca hacer transacciones de bienes y servicios. Entonces, hasta ahí, esta primera parte de ver el Bitcoin. ¿Y por qué es importante o por qué creo que es necesario abordar el tema desde ahí? Porque entonces nos vamos a ver los mercados internacionales y entonces los mercados financieros, los mercados de valores, los mercados de bonos, y vemos que van cayendo. Y que entonces estas caídas de Bitcoin y de las criptomonedas en general van cayendo porque también todo el mercado financiero va cayendo. Ha caído el Nasdaq, ha caído todos los índices bursátiles han venido cayendo. ¿Y por qué? Esto tiene mucho que ver, no tanto con el contexto de inflación y el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, también con las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde decidió aumentar la tasa de interés de referencia, y eso que hace que los bonos de la deuda del gobierno de Estados Unidos también aumenten su rentabilidad. Y entonces, ¿eso qué hace? Hace que los inversionistas digan, bueno, yo tengo un montón de activos y de ese montón de activos yo estoy buscándole rentabilidad y tengo que equilibrar entre rentabilidad y el riesgo de cada uno de los activos. Los bonos del gobierno de los Estados Unidos son de los activos más seguros, ¿verdad? Porque están asegurados por el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno te va a pagar. El gobierno de los Estados Unidos paga esos bonos. Entonces, cuando ven que la Reserva Federal decide aumentar las tasas de interés de referencia y entonces, por lo tanto, los bonos del gobierno de Estados Unidos incrementan su rentabilidad, pues dicen, a ver, incrementan la rentabilidad de los activos que tengo con menos riesgo, pero ahora me van a dar más rentabilidad. Entonces me puedo deshacer de activos con más riesgo para ponerlos en este canasta, ¿no? Y entonces me hago de activos más seguros, que ahora me están generando además más rentabilidad. Entonces, ya ven, como Bitcoin y todas las criptos no se comportan como monedas, sino que se comportan como activos financieros de especulación, pues entonces son las primeras en las que los inversores deciden salir para colocarse en activos más seguros.
Y entonces ahí es donde vamos viendo un poco la explicación de por qué estas caídas tan grandes en el mercado de las criptos en las últimas semanas. Y esto, ya hemos visto, ha tenido o ha venido generando una gran discusión en El Salvador por todo el tema de las, teóricamente, de las compras que ha realizado el gobierno, que hasta el momento seguimos sin tener información oficial al respecto, pero si seguimos los tweets del presidente, podemos suponer unas compras que rondan alrededor de los 105 millones de dólares y que se han venido ejecutando en diferentes momentos, que suman 2.301 bitcoins, ¿sí? 2.301 bitcoins que al precio que más o menos estaría el bitcoin al momento de los anuncios del tuit del presidente, sumarían alrededor de 105 millones de dólares. Entonces, si nos vamos a ver el precio del bitcoin, en promedio, como hemos dicho, se ha venido haciendo en diferentes momentos. Algunas compras se han hecho a 51.000, a 58.000. El 27 de octubre se hizo una compra de 60.000. Pero también se han hecho otras compras, como la del 9 de mayo de este año, que se hizo a 30.000. ¿No? Entonces han habido diferentes compras a diferentes precios. Pero en promedio, las compras se ha hecho que cada bitcoin se ha comprado a un promedio de 45.900 dólares cada bitcoin. Ahora, si lo comparamos eso con el precio o la franja de precios actuales a los que se anda moviendo el valor del bitcoin, podríamos hablar de que el gobierno estaría perdiendo 58 millones de dólares, 58.4 millones de dólares. Ahora, perdiendo, hay que desarlarle todavía muchas comillas, porque como bien lo han dicho en varias ocasiones, no es pérdida hasta que no se vende. ¿Sí? Y en eso hay razón. En este momento sería pérdida contable, eso sí, esa sí es cierta. Hay una pérdida contable, es una pérdida en los libros, una pérdida contable, pero que sería efectiva en el momento que esos bitcoins se vendan, y entonces sí, habría una pérdida de estos 58 millones de dólares. Mientras tanto, simplemente es una pérdida en libros, en el valor contable. Y aquí, justamente ahí, me parece importante ver el otro lado. ¿Qué ha pasado cuando el bitcoin ha tenido ganancias? Supuestas ganancias también. Porque en el mismo caso que las pérdidas. Ninguna ganancia de bitcoin se habría hecho efectiva si no se han vendido bitcoins. Todo serían ganancias en libros. Porque ya sea en operaciones en corto o en holdear, mantenerlas en largo plazo, ninguna ganancia se realiza hasta que se venden bitcoins. ¿Sí? Hasta que se haga el proceso de transformación de bitcoin a dólares. ¿Sí? Y ya sean cualquiera de las opciones que existen para realizar ese proceso de transformación de bitcoin a dólares, finalmente implica una venta de bitcoin a dólares. Y por lo tanto no se pueden ejecutar ganancias mientras no se venden monedas. Entonces, ¿qué ha pasado con lo que se ha dicho de las ganancias de bitcoin? Que el hospital veterinario se ha construido con las ganancias de bitcoin. Aquí creo que es donde comienzan a ver todas estas preguntas. No han habido ganancias. Y aquí creo que llegamos a uno de los puntos fundamentales del tema. Y es la transparencia y la información que se maneja con esto. Porque podemos ver un tuit del presidente Nayib Bukele del 9 de octubre del 2021. Lo redacto en inglés, pero les leo la traducción. Por cierto,
nosotros no estamos vendiendo ningún Bitcoin. Nosotros estamos usando la parte del fideicomiso de dólares. Desde que la parte del Bitcoin ahora vale más, entonces el fideicomiso se estabiliza. ¿Sí? Eso es un tuit del presidente Nayib Bukele del 9 de octubre del 2021, donde dice que no se han vendido ni un Bitcoin. Sin embargo, para la construcción, o sea, siendo enfático, para la construcción del hospital Chivopet. Sin embargo, en una entrevista televisiva del ministro de Hacienda del 15 de junio del 2022, el ministro Zelaya afirmó que se habían vendido algunas monedas de Bitcoin para realizar las ganancias y a partir de ahí ejecutar las obras de la Chivopet. Entonces, ya ahí empezamos a ver una primera contradicción entre lo que decía o dijo en su momento Nayib Bukele en el Twitter, ¿no?, el 9 de octubre del 2021, y lo que dice el ministro de Hacienda, Zelaya, el 15 de junio del 2022. Pero todavía más, si vamos a revisar el informe de la situación financiera del Estado del 2021, que está disponible en el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, podemos ver, o dice el mismo informe, cuando está hablando de las fuentes de financiamiento, que han habido fuentes de financiamiento alternativas, y aquí habla específicamente de préstamos, ¿no?, de préstamos que han permitido el financiamiento del proyecto Bitcoin, incluyendo la infraestructura del hospital veterinario. Decir que el informe del Ministerio de Hacienda habla que el hospital veterinario se construyó como parte de un préstamo. El ministro Alejandro Zelaya plantea que se construyó a partir de la venta de algunas monedas de Bitcoin. Y el presidente Nayib Bukele afirma que para la construcción del hospital Bitcoin no se vendió ninguna moneda, no se vendió ningún Bitcoin. Entonces ahí, ¿cuál es la versión real? ¿Cuál es la versión a la que la ciudadanía debería de tomarla como referencia? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿O quién está mintiendo? Porque aquí las versiones son contrarias, son contrapuestas. Y lo importante es que como ciudadanía tengamos los mecanismos para saber, ¿verdad?, para no tener que estar en estos dilemas, donde los mismos funcionarios públicos se contradicen en sus declaraciones, sino que tengamos los medios para verificar exactamente cuál de esas versiones es la que se está ejecutando, ¿verdad?, y es la que podemos corroborar. ¿Quién miente? ¿El presidente Bukele? ¿El ministro Zelaya? ¿O el informe de Hacienda? Eso solo lo podemos saber si existen transparencia y acceso a la información pública, que es lo que desde siempre hemos venido exigiendo a este gobierno, a los anteriores y a los que vengan. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.